Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Punto y Coma. Yo soy Kimberly Armengolo y les traemos un tema muy importante. Durante años el arte ha servido como forma de expresión y registros de los sucesos que ocurren en el mundo. La violencia, la corrupción, el narcotráfico son solo algunos de los temas que han considerado en sus obras artistas como Fernando Botero. Hoy vamos a hablar sobre esto en Punto y Coma. A través del arte, numerosos artistas han retratado la violencia, la impunidad y el narcotráfico que se vive en diferentes partes del mundo. El principal objetivo es hacer una reflexión de los hechos de violencia que lastiman a miles de personas cada día. Bajo el lema, entre los narcos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, el pintor mexicano Emiliano Gironella presentó en 2011 la exposición México al filo, en la cual exteriorizó la violencia que impera en el país. Otro artista que se encargó de plasmar los hechos de violencia que se viven en México fue el pintor Lenín Márquez Salazar. En sus obras retrata la situación de desapariciones y asesinatos, particularmente en Sinaloa, estado de donde es originario. Tras la muerte del capo Pablo Escobar, Fernando Botero realizó su obra Pablo Escobar muerto, lienzo que captura el momento en el que el narcotraficante fue acribillado a balazos sobre el techo de su casa. Además de esta pintura, el artista creó el mural Masacre de los Inocentes, que retoma la desaparición de personas en ese país. Buenas tardes, yo soy Kimberly Armengol, bienvenido a Punto y Coma. Hoy nos acompaña el maestro en historia, Juan Jiménez. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tengo el gusto de estar con mi compañera Claudia Bollinedo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Kim, en viernes. El viernes. Sí, qué raro, se siente muy raro. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Traemos este tema, narcocorridos, violencia. Danos una introducción, Juan, por favor. Sí, el fenómeno del arte, entendido como su expresión musical, su expresión artística, plástica, es algo que no está exento del mundo del narcotráfico, porque quizá el caso más documentado que se tiene hasta ahora es en Colombia. En el año 2010, Santiago Rueda publica un libro en donde nos explica cuáles eran las relaciones que tenía Pablo Escobar con respecto a la droga y con respecto al arte, porque el día en que lo asesinaron, fue abatido a balazos por el ejército. En el momento en que empiezan a entrar a sus habitaciones, decomisan una gran cantidad de arte, y entre ellas lo que nos citaba el cintillo de información. Encontraron obras de Botero. El propio Botero, al saber que había obras de él, se dijo él muy impresionado, porque él jamás imaginó que alguien como Pablo Escobar tuviera dentro de sus posesiones cuadros de Botero. Que no solo sirve por el arte en sí mismo, sino también es una forma de lavar dinero. Sí, el texto mismo de que estaba haciendo referencia, de Santiago Rueda de 2010, el libro se llama Una línea de polvo, arte y narcotráfico en Colombia. En él se dice que los narcotraficantes tenían como práctica la de adquirir grandes pintores como Picasso, como incluso se dice que por ahí tenían Rubens, estos grandes estos grandes pintores del Renacimiento, y que estos trabajos habían sido utilizados para ser fomento de lavado de dinero. Claudia. Oye, y tenemos, Juan, que han sido numerosos los artistas alrededor del mundo que han plasmado la violencia, el narcotráfico y todos estos temas en el arte, temas que generan evidentemente polémica. Exactamente. Entonces, es parte del por qué han sido tan exitosas todas estas obras. Vimos a un Botero, nos hablabas de un Botero, que sí, específicamente en esta imagen que vimos en la pantalla, pues es una serie de pinturas donde Botero narra como la historia de Pablo Escobar inmiscuido en el narcotráfico. Pero ellos dicen, por ejemplo, este fue el testimonio que dejó Botero cuando le hicieron una entrevista del por qué hacer de lo que podría ser una apología, hacerlo arte. Entonces él decía, a ver, yo defiendo mi arte de la siguiente manera, yo quiero dejar un testimonio para que la gente vea esta etapa, esta parte irracional de la historia de la que hoy somos parte. Entonces,
¿Tú cómo definirías realmente a todos estos artistas que hoy plasman, y no solo en pinturas, estamos hablando en el arte en general, estamos hablando de los narcocorridos, estamos hablando de todas estas plataformas que hoy llaman tanto la atención, en donde se especifica el arte desde ese punto de vista? Sí, bueno, lo que tenemos claro es que la forma en que se puede abordar este tipo de problemática tiene que ver con dos maneras. Uno, hacer una apología. Y dos, como lo han hecho algunos artistas mexicanos de Sinaloa y de Tamaulipas, tratar de simplemente retratar la realidad como la viven. Sí. Más allá de hacer un discurso en torno a cuán tan bien o cuán tan mal hacen los narcotraficantes, lo que se hace es simple y sencillamente retratar la vida cotidiana. Pues Sinaloa, justamente, como bien lo mencionas, en los años 60 fue prácticamente la geografía del narcotráfico. Exactamente. Pero evidentemente esto se llama libertad de expresión, pero no tiene límites la libertad de expresión. Eso es una muy buena pregunta, porque si pensamos en el modelo teórico clásico que viene desde la Revolución Francesa, de que lo que Rousseau decía, yo puedo no estar de acuerdo con lo que opinas, pero daría mi vida porque tú dijeras lo que piensas. Si seguimos a rajatabla este discurso, nos vamos a meter a un problema muy grande, porque hoy el mundo musulmán, por ejemplo, escucha frases que dicen los católicos y dicen los judíos que los dañan profundamente, y esto les da pie a ellos, sin que sea justificable, les da pie a iniciar actos terroristas. Entonces, la libertad entre decidir si yo quiero dar mi opinión o no, tiene que ver más bien con el sujeto mismo, quien lo quiera realizar. La persona que se frena a sí mismo al hacer un tipo de arte es el mismo que tiene sus límites sobre la ética, sobre la moralidad, sobre su filosofía personal. Y a mí me parece que en concreto la gente sí tiene el derecho a manifestarse. O sea, que lo puede hacer con todo gusto, pero también parto del mundo musulmán en su idea de que tú puedes decir lo que quieras, siempre y cuando no me insultes. Juan, Claudia, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con este tema, y hay muchísimo más, telenovelas, narcocorridos, películas. Vamos a una pausa. A ustedes les pedimos que colaboren con nosotros en Twitter y que nos digan, ¿consideran que el arte es un reflejo directo de la realidad que viven las civilizaciones y los pueblos? ¿Sí o no? Ya volvemos. Tras la explosión de un coche bomba cerca de una propiedad del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, las autoridades encontraron entre las cenizas una obra de Fernando Botero, y es la que usted está apreciando en su pantalla. Al conocer tal noticia, el pintor se sintió muy consternado. Declaró que sentía repugnancia por el hecho de que Escobar tuviera una de sus obras bajo su poder. Poco después, Botero empacó sus cosas y salió temporalmente a Europa. Después de este hecho, Botero realizó Pablo Escobar muerto, donde captura el momento exacto en que el narcotraficante fue acribillado a balazos sobre el techo de su casa. Y nos estabas dando un recuento de lo que tú consideras que es realmente la libertad de expresión expresada en el arte por medio de el narcotráfico, de la violencia. Y yo te quiero preguntar, con base en eso, si realmente crees que se vanagloria la violencia o se presenta tal y como es. Bueno, el asunto del arte como tal tiene varios propósitos. Quizá la parte que pudiera definir a esto que hacen los nuevos artistas plásticos en torno a el narcotráfico es que el pintor o el artista es consciente de que está realizando una obra para dejarla a la posteridad y que la gente tenga claro que es una obra que explica un momento histórico, una sociedad y una época determinada. Entonces, bajo esa lógica, sí tiene sentido decir que las expresiones artísticas que están apareciendo en varias partes, en Tamaulipas, en Sinaloa, o por ejemplo me acabo de encontrar de dos casos más en Tucson, es un intento de una narcoópera que apareció nominada al Grammy Latino. Ellos no tienen por objeto vanagloriar absolutamente nada. ¿Cómo que una narcoópera? Sí, en el año 2014
apareció una narcoópera que se llamó Camelia la Tejana, como este éxito de los años 70 de los Tigres del Norte. ¿Dónde? Es una obra que se representaba en Los Ángeles. Okay. Y la autora Gabriela Ortiz decía, yo no tengo la intención de hacer una explicación del narcotráfico, yo solamente estoy explicando la verdad, así como es. Camelia la Tejana. Camelia la Tejana. Sí, y fue fue muy nominada al Grammy Latino, pero no lo ganó. Ok. Exactamente. Y ahora platícanos de estos narcocorridos que se han hecho toda una institución, todo el mundo las canta, las oye. Y no solo eso, toda la música en general, por ejemplo, si oyes todos los reggaetones, todos son como violentos, como que incitan a la violencia. Sí, bueno, el corrido como tal es una herencia propia desde la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, para cantar a sus héroes, a sus victimarios, o incluso, exactamente, a sus mujeres, siempre tenía un estilo de hacer música para dejar constancia de lo que había sucedido. Y estos corridos, digamos, están muy arraigados en la tradición mexicana. En el lugar donde visitemos de México vamos a encontrar que esos corridos siguen existiendo. Conforme fue pasando el tiempo, a partir de terminar la Revolución, el primer gran evento que ocurre en el país es la Cristiada, la de 1926-1929. Y este evento también trae como detrás la idea de generar corridos de los propios cristeros. Hoy tenemos, por ejemplo, a partir de los años 30, también hay corridos en torno a las figuras históricas. Lázaro Cárdenas es el hombre a quien más se le cantan los corridos. Pero paralelamente a este hecho, en los años 40, 50 existe un problema grande en México. Ese problema es que empieza a aparecer el tráfico de narcotraficantes. Así es. Y este hecho hace que, en primera instancia México solamente es un país de tránsito. La droga viene de otra zona. Y como hay gente que se dedica únicamente a pasarla, empiezan a aparecer cantos en torno a esa gente que la logra pasar. Estos narcocorridos entonces van teniendo forma, digamos, ya real, evidente, tangible, hasta los años 70. En los años 70 quizá el éxito más grande de este sistema de narcocorridos son los Tigres del Norte. Sí. Los Tigres del Norte, cuando sacan su canción Contrabando y Traición, hay una explicación muy clara en torno a cuáles son los elementos que forman parte del narcotráfico. Como su nombre lo dice, hay una traición, hay una mujer que traiciona, un hombre que traiciona a una mujer y ella se venga, lo mata, se queda con el dinero y se va. Y acaban siendo como héroes, ¿no? Como los nuevos ídolos del pueblo. Los nuevos ídolos. Precisamente por esta misma tradición de que el corrido en México está muy arraigado. Pero será interesante también saber qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque antes los narcocorridos eran una norma, hasta que se vetaron, hasta que dejaron de formar parte de la sociedad, evidentemente una sociedad nacionalista, y hoy regresan con esto, con un estilo, lo reitero, con una apología, porque entonces son los héroes hoy de la nación. ¿Por qué? Tú nos los vas a explicar al regreso de la pausa. 2 minutos, estamos de regreso. Recuerde comentar nuestra pregunta en Twitter. ¿Consideras que el arte es un reflejo directo de la realidad que viven las civilizaciones y o los pueblos? El 80% opina que sí, tenemos un 20% que no. Compártenos tu opinión, volvemos. Estamos de vuelta y en el corte Juan Jiménez nos estaba comentando qué es lo que estaba haciendo Colombia para dejar de exaltar a estos que son delincuentes y que los tenemos como héroes, con estas, por ejemplo, todas estas telenovelas donde el narco es un tipazo, es el galán, las mujeres luchan por él. Exacto. Y de una forma u otra acaba haciendo el bien. ¿Qué es lo que hizo Colombia? Bueno, el problema en Colombia fue muy fuerte a partir de los años 80 y 90 y se llegó a un acuerdo entre los grupos políticos, la sociedad y los medios de difusión, los medios de comunicación. Ellos llegaron a tales resultados de que nosotros vemos en los periódicos hoy en día, los mexicanos, que aparece 5 personas fueron degolladas, y hay unos periódicos tan específicos que son capaces de fotografiar la cabeza. Sí, claro.
Entonces, en Colombia no, lo que ellos dijeron es, sí vamos a decir que hubo un problema, pero no va a ser la página central. Y todos los medios de comunicación llegaron a ese compromiso. Sí lo sacaron, pero en la página 20, en la página 25. Y, por ejemplo, ¿cómo es que los narcotraficantes se andaban paseando tranquilamente sin que nadie los detuviera? Bueno, les cortaron sus fuentes de financiamiento. Hoy en día nadie puede comprar un auto si es que no tiene respaldada una cuenta de banco. No se podía llegar como llegaban los narcotraficantes en Colombia en los 50, digo en los 80, con una carreta de dólares. Y ya quiero 6 autos y aquí está. Y las agencias no decían absolutamente nada, simplemente los compraban, las aceptaban. Allá en Colombia se llegó al acuerdo de que no se puede comprar ya un auto si es que no se pasa antes por una cuenta bancaria. Bueno, aquí también sucede, no puedes pagar más de 240,000 pesos en efectivo, pero aún ¿no? así tú puedes comprar 6 o 7 autos así. En efectivo. Oye, ¿qué crees qué es lo que haya sucedido? Porque ¿cómo antes? O sea, ¿qué pasó a lo largo de la historia para que antes, después de haber sido desterrados hasta de la radio, los narcocorridos, hoy vuelven a ser el auge, pero desde un punto de partida distinto? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? O más bien, ¿en qué estamos dejando de creer? Porque nos hemos vuelto una sociedad antisistema. ¿Esto es parte de que los narcocorridos hoy sean como el punto de lanza para que los jóvenes quieran seguir esos ejemplos? Sí, bueno, lo que vemos aquí es que ha existido una prohibición real en torno a ciertos cantantes que no aparezcan en los palenques, o que los gobiernos municipales ya no suelen contratar a ciertos cantantes porque se sabe que hacen apología del narcotráfico. Sí, bueno, llevamos las historias justamente de unos cuantos en este programa. Exactamente, ¿no? Y en algunas estaciones de radio se han prohibido, por ejemplo, Sinaloa, Baja California, han llegado a la afirmación de que las canciones de narcotraficantes van a ser prohibidas. En otros lugares han ido más lejos, se les ha prohibido a los niños en las escuelas que hablen de esas canciones. ¿Cómo en dónde? Canten. Yo vi esa noticia hace tiempo en zonas como el norte, San Luis Potosí, por ejemplo, que también está muy fuerte, ¿no? Esa noticia a mí me impactó demasiado porque junto con el reggaetón, esas canciones no eran concebidas como si fueran cultura, ¿no? Si recordamos los viejos discos del pasado, los de vinil, todos decían, el disco es cultura. Pero a nivel federal eso es completamente distinto. Ya vimos que una diputada hasta quiere hacer patrimonio de la humanidad del reggaetón. Sí, sí, sí. ¿A dónde hemos llegado? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, sí, sí. ¿Que es un problema social? Como dijimos, tiene que ver con un problema de la libertad. De qué como sociedad estamos dispuestos a permitir. Pero es un problema social de nuestro país. No solo eso, sino que el problema de la libertad es un poco más fuerte, porque si yo te permito escribir las canciones que quiera, estoy dejando tu libertad de que hagas lo que quieras, ¿no? Claro. Pero estás dañando a otros. En tu discurso, en lo que me dices, estás dañando a otros. ¿Cuál es el límite de la libertad? Un Estado, ¿cómo puede pedirle a un cantante, oye, no escribas esas cosas? Él inmediatamente invocará, como toda nuestra civilización occidental, no, estás quitando mi libertad. Entonces, ¿cómo hacer posible que estos narcocorridos no tengan esa gran influencia? Es muy difícil. Pero avanzan más que otro tipo de música. Sí. Estas telenovelas de retomo, las telenovelas, tienen un rating que es verdaderamente impresionante. Y uno ve a los chavitos que ese cuate es su ídolo, a eso quieren llegar. Sí. Lo que pasa es que también la televisión con nosotros cambió muy pronto en ese sentido, el narcotráfico. Porque de no saber absolutamente nada, un gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, dijo una vez por qué el PAN tenía tanto problema con la violencia del narcotráfico, y él en una universidad llegó a decir, es que nosotros hacíamos pactos con los narcotraficantes. Y cuando le volvieron a preguntar, él dijo, no, yo no dije eso, sacaron de contexto mis palabras, ¿no? Claro. Entonces, este asunto, desde el propio Estado, no hay una intención de frenarlo, de frenar
la exposición Pero es que de la también, música. a ver, yo ahí sí quiero ser el arrocito negro, perdón, el frijolito negro dentro del arroz. ¿Por Dentro qué? del Porque arroz. ¿cómo vas a frenar Sí, no. algo que es parte ya de una sociedad? La sociedad hoy en día está permeada de todo esto porque realmente es la manera de entretenernos. Después de ver tantas noticias, tantas malas noticias, Sí, tanta sí, sí. violencia, pues obviamente sí ves violencia de este lado, pero de una manera mucho más entretenida. Entonces, sí, sí, por es ejemplo, cierto. tenemos series de TV. Esas también son exitosísimas. Yo creo que tienen mucho más éxito que esas telenovelas, ¿eh? O sea, estamos viendo a la Reina del Sí, Sur, sí. tenemos también a Un Señor de los El Cielos. Señor de los Cielos, Tenemos sí. una cantidad, ay mira, ahí están justo las imágenes. Tenemos una cantidad Exactamente. extrafalaria de series que hoy forman parte del entretenimiento y de la cultura del mexicano. Sí. ¿Cómo reprimes a la sociedad? No en ese sentido. Lo que yo decía, y no terminé mi idea, era que nosotros tuvimos una etapa en donde los acuerdos que los gobiernos tenían con los narcotraficantes, si existieron alguna vez, nunca nos lo dijeron. Y ahora, de repente, nos aparecen series de televisión que nos cuentan estas cosas, estas relaciones entre el poder y los narcotraficantes, que independientemente que sean verdad o no, yo personalmente creo que no lo son. Algunas de ellas son demasiado arriesgadas, son muy fantasiosas en ciertas cosas. Independientemente de que sean verdad o no, aparecieron tantas al mismo tiempo y como hay la oferta televisiva hoy en día es muy amplia, con solo tener internet yo puedo entrar a cualquier plataforma que me cobre o las gratis y puedo mirar tranquilamente esas series. A ver, O sea, pero tenemos... la gran cantidad de exposición, eso también da Es como... que ese es el mayor problema, la cantidad de exposición, ya lo dijiste, porque el narco ha existido toda la vida. Sí. Y tenemos políticos hoy que dicen, vamos a darles amnistía, pero es que lo que se hace con ellos, la relación que se tiene con ellos, no se tiene por qué decir. Entonces, la política, no sé, pero la política siempre tendrá que hacer negociaciones con quien no sí. está de nuestro Sí. lado. Y hay que hacerlo de manera inteligente, pero por abajo del agua. Si tú vienes y le dices a la gente, entonces, evidentemente sí estás permeando a que la sociedad haga lo mismo. Pues si nuestras autoridades Lo quieren hacen, amnistía para ellos, exactamente. pues yo puedo ser narco, entonces me van a perdonar, puedo hacer lo que quiero, soy rico, vivo con Exacto. las mujeres a mi alrededor y ya. Sí. En ese sentido, los propios miembros del Estado, al permitir que se ventilen ya abiertamente sus relaciones del pasado que tuvieron, están dando pie a que la misma sociedad diga, bueno, si esta gente lo hace, ¿cuál es la diferencia si yo lo hago también? Claro. Vamos a una pausa. Regresamos. Síganos en Punto y Coma. Marisa Pollin es una artista mexicana que radica en Holanda. Su pieza La Revolución de la Narcoindependencia, esta que está viendo en pantalla, llamó la atención al mostrar a un narcotraficante como un héroe nacional. La provocación no fue un simple guiño, sino una reacción ante la constante descomposición del país que bien podría otorgar el papel de ídolos a quienes son los culpables de ejecuciones, torturas, decapitaciones y secuestros. Lo estamos viendo, lo seguimos viviendo y lo seguiremos viviendo. Exacto. Lo decíamos hace un momento. A ver, cuando las cosas se van a hacer, porque de que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos. No puedes enemistarte con el enemigo, al contrario, tienes que hacer tu aliado al enemigo. Pero para hacer esas cosas, no puedes tú permear a la sociedad diciéndoles, a ver, voy a hacer esto, nada más que... O sea, lo hago para generar paz y armonía, como dirían en política, orden y progreso. Exacto. Pero no lo tienes por qué decir. Si en política no se dice, ¿por qué en el arte sí? Sí, por ejemplo, casi la mayor parte de los políticos en el mundo tienen como su modelo a Maquiavelo. Su gran libro El Príncipe es como una receta Sí. de cómo actuar en el poder. Y ¿Pero quién fue Maquiavelo? Exactamente, es el gran teórico en torno a cómo se construye el poder, cómo se mantiene y cómo eliminar a los enemigos. Así es. Y una de las máximas que Maquiavelo le recomienda al príncipe, en ese entonces Lorenzo de Médicis, es que hay ciertas cosas que
el Estado hace, pero que es mejor que nadie se entere. Así es. Que lo más sensato es que se tengan personajes oscuros para que ellos se encarguen de hacer este tipo de actividades y que el personaje que sale a dar la cara siempre esté limpio y pulcro de toda relación con esa gente indeseable. Ese es el llamado nacionalismo. Por ello también hay que respetar que cuando durante la época de la Revolución Mexicana hacían héroes a los llamados héroes. Porque entonces querían dejar a un lado, querían opacar a toda esta gente, a todas estas organizaciones que ya existían, han existido a lo largo de la historia. Pero entonces, ¿qué haces? Volteas la jugada. Entonces... Sí, en el caso, por ejemplo, de los corridos, es una cosa muy increíble porque tomemos el caso de Pancho Villa. A Pancho Villa lo asesinan en 1923, en julio de 23, pero ya antes de eso existen corridos en torno a él, mas sin embargo el gobierno en ese entonces de Plutarco Elías Calle, no es cierto, de Álvaro Obregón, lo concibe como un bandolero, sí, y nunca jamás lo concibe como un héroe. Es hasta los años 50 cuando se hace ya una ceremonia oficial y se coloca el nombre de Pancho Villa en letras de oro en el Congreso, pero toda esta tradición del corrido que hay de él ya lo hizo un héroe. Bueno, el libro Los de Abajo de Azuela es un gran libro. ¿Quién se iba a imaginar? Yo creo que el que menos se iba a imaginar la potencia que ese libro iba a tener y el cómo nos iba a expresar la realidad tal y como hoy es. Exactamente. Era el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos las 10 razones del éxito de los narcocorridos. Pues yo lo tomé de un texto, de una publicación que me encontré de Noemí Mazar. El texto se llama El narcocorrido mexicano, expresión de una sociedad en crisis, en donde se hace una explicación del por qué hay una serie de razones de que las canciones de narcotraficantes empiecen a tener tanto éxito. Lo que ella dice en primera manera es que todos los corridos revolucionarios que vienen desde la Revolución 1910-1920 siempre tuvieron un héroe y siempre exaltaban a ese héroe. Todas las sociedades necesitan tener héroes, si no, no podemos vivir. Exactamente, y entonces el vínculo que tienen ahora los grupos musicales para exaltar a los narcocorridos es elegir a una persona y hacerla héroe. Ese es, digamos, el primer elemento, ¿no? Lo que haría una canción de narcocorrido sería tomar primero a un personaje y usar un sistema en donde los contenidos siempre reflejen una realidad social, una conciencia social. Siempre también se justifique el por qué lo estamos haciendo héroe. O sea, que no solo se diga es un héroe. La mayor parte de las veces en el discurso de la revolución se hacían héroes a las personas porque se levantaban en armas en contra de un tirano. En el caso actual, más allá de que haya o no un tirano gobernando, para el narcotráfico el enemigo es la policía, o en su caso el ejército. Y el tirano entonces en sus canciones siempre va a aparecer la policía. Ese es, digamos, el segundo elemento, ¿no? La policía es el enemigo que ellos mismos se han fijado. Como tercera manera, lo que han hecho lo que hicieron los corridos de la revolución era hacer sextetos, versos de esta manera. Pero ahora la simplificación de la letra es muy evidente. Se han hecho en cuartetos. Y esto hace más fácil y más accesible que alguien pueda repetirlos. Más pegajosos, exactamente, exactamente. Los sextetos de la revolución tienen que ver un poco con esta vieja idea de que antes los teóricos para hacer poemas tenían que hacer métrica, división de sílabas y toda esta cuestión. Pero en Francia apareció un señor, Charles Baudelaire, de los poetas malditos, que se le ocurrió la brillante idea de hacer un poema ya sin métrica. Y de ahí en adelante todos hacemos poemas o canciones sin métrica. Por esa razón, entonces, los narcotraficantes, los que hacen apología de esto, toman la música
y la reducen en frases pegajosas, simples, que puedan hacer que la gente las repita cada rato. Oye, pero nos estamos olvidando del cine, ¿no? Porque el cine Exactamente. también es un factor importante para toda esta cuestión de narcotráfico. Tenemos que desde los hermanos, ¿te acuerdas de los hermanos Almada? Los hermanos Almada, claro que que fueron sí. Quienes realmente empezaron Los con el años auge de 70s y todas los estas... 80s. Exactamente, cuando la época del cine de oro. Ujú. Entonces, tenemos, seguramente muchos recordarán esta gran... película que se llama La banda del carro rojo. La banda del ¿te carro acuerdas? rojo, sí, y sacaron incluso secuelas. ¿Qué pasa ahí? Porque era diferente. Seguimos teniendo lo mismo que ha cambiado a lo largo del cine en cuestión al narcotráfico. Yo creo que lo que más evidente se ve es la sofisticación. ¿La sofisticación de hoy? De hoy, sí. Que es muy variada la forma en que los narcotraficantes hacen frente a sus enemigos. La sofisticación que se les da a los personajes Sí, que forman parte del exactamente. Cada vez narcotráfico. son más seres humanos. Los de antes son muy ambivalentes, o son buenos, los policías, Sí. los hermanos Almada, y los otros eran malos, completamente. Los famosos policías justicieros. Exactamente, ¿no? Esta visión del policía justiciero que bien señalas, es un hombre de muchas virtudes. Ujú. Tiene familia, tiene hijos, los educa, siempre está dando consejos morales. Pero cuando vemos la otra parte, la del malo, la del narcotraficante de esas películas de los 70s, siempre se muestra a un hombre que es malo completamente, en el sentido moral. Sí. Siempre. Y hoy en día, si hoy miramos cualquiera de las series de televisión, el Señor de los Cielos, por ejemplo, Ujú. vemos que es un hombre muy ambivalente. Está lleno de emociones constantes. Y acaba siendo bueno. Y Así acaba es. siendo bueno. En el cártel de los sapos tenemos la misma Vigente. historia, en Pablo Escobar Pablo tenemos Escobar la misma quizá es historia. el caso más La Reina increíble. del Sur también es la La Reina del protagonista Sur. del melodrama. Exactamente. Pero tampoco olvidemos las películas de denuncia social como la que hace Estrada en torno a esta trilogía que él hizo en torno a la crítica social del México de hoy Así es. y su película El Infierno. Bueno, vamos a hacer con esto un punto y coma, 2 minutos, estamos de regreso, no se vaya. Y bueno, estamos aquí de vuelta en punto y coma con estos temas, los narcocorridos, las narcoseries, narcotelenovelas, El Señor de los Cielos, que es todo un galán, que es bueno, educa a los hijos, y todas las mujeres quieren este estereotipo. Pero esto ha permeado hasta en conductas sociales. Por ejemplo, las mujeres que vemos retratadas en este tipo de telenovelas, ya las vemos en la calle. Porque han de estar buscando ahí a su padrote narco, como lo queramos llamar. ¿Cómo está permeando tan fuerte en la sociedad esto? Lo más probable es que conforme a ver tantas series y tan distintos personajes, la gente empiece a identificarse con alguno de ellos. Porque antes las mujeres querían ser el estereotipo de Barbie. Ahora las mujeres quieren ser el estereotipo de la buchona. ¿Cómo? Sí. Probablemente esto tiene que ver con que la crisis social es tan fuerte, los salarios son muy bajos, no hay fuentes de trabajo y todo el mundo mira a una visión romántica de un hechizo, golpe, rápido y solucione mis problemas. Porque normalmente en otras sociedades en el pasado, cuando hay este tipo de crisis, siempre suceden soluciones mágicas extrañas. El discurso siempre es así, de acabar todos nuestros problemas de un trancazo. Pero ahora verdaderamente deseamos eso. Vi una encuesta, no recuerdo dónde, ya tiene un tiempo. ¿Cuántos niños querían convertirse en narcos de grandes? Es penoso. Sí, Vemos sí. comportamientos de niños de secundaria que hace 20 años sí eran más niños. Eran más niños. Y que hoy vemos hasta esta forma de hablar, esta agresión. Exacto, usando dice, términos de ¿Qué narcotraficantes. está pasando? Pues tal vez todo esto tiene que ver con que nosotros mismos no hemos sabido poner reglas a ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, en el pasado, yo recuerdo mis padres, cuando había películas de clasificación C, no, tú no las veas. Claro. Y hoy... Hoy vemos al niño de 9 años con el celular ilimitado Exactamente. que nadie sabe qué ve ni qué hace, ¿no? Exactamente. Y
jugando a lo que quiera. Porque antes no existían redes sociales. Exactamente. Porque antes las plataformas digitales no tenían tanta relevancia como la tienen hoy en pleno siglo XXI. Y porque antes, sí, en casa te prohibían muchísimas cosas. Las normas te las daban en casa y tal y cual ellos te decían las cosas, tú las tenías que llevar a cabo. Hoy es diferente. Hoy hay tanta información tan vasta que cómo les pones un límite a los menores. Tantas formas de cómo acceder a ella, más bien. ¿Cómo puedes educar de esta manera a las nuevas generaciones que hoy desconocen o difícilmente conocen de límites? Sí. Yo tengo ese caso porque estuve enfrente de grupos de secundaria y es el momento en el cual se forma su mundo moral. Las pautas que el muchacho empieza a aprender en secundaria son las que va a repetir en el tiempo. Cuando yo me dedicaba a clases de preparatoria, los muchachos ya venían formados. Ya no hay mucho que hacer. Ya no hay mucho son que como hacer. esos 3 años, entre los 12 y los 15. Exactamente, en el momento de la secundaria en que hay que estar muy ojos avisores con pero ellos. ¿qué puedes hacer si la mamá está sentada viendo Sin tetas no hay paraíso, ¿no? Por ejemplo, o El Señor de los Cielos, y está enamorada del Señor de los Cielos. No puede aprender mucho, ¿no? Tal vez es esta visión otra vez ética en donde uno mismo trate de educar a los muchachos diciendo, ¿estás seguro que quieres seguir viendo eso? Mira, te va a pasar esto y esto y esto. A ver, pero tú lo viviste desde un salón de clases. Sí. Tú nos puedes decir desde lo que tú viviste y desde lo que tú viste con los adolescentes, que es la etapa más complicada de la... Y yo creo que también es la transición entre lo que fuiste en tu niñez y entre lo que serás el resto de tu vida. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tú los escuchabas, tú los tenías allí en cuerpo presente. Y a veces presente. de forma de broma les decía, no use verbos de narcos. Pero entonces, ¿qué Y todos se podemos reían. hacer? Es que esa es la cuestión. ¿Cuáles son esos Hoy verbos todo de lo toman... Por ejemplo, se conoce que en los 40 aparece la palabra pistear, pero no es algo muy común en la sociedad como tal. Es propio del norte, sí, pero no lo usan constantemente. Entonces al parecer, y por un teórico que leí, cierta gente usa estos verbos, los narcotraficantes, y lo empieza a permear. Y eso significaría, si esta hipótesis es cierta, que el verbo como tal ya se usa normalmente, pero su origen pudo haber sido narco. Entonces, ¿cómo hacer entender a nuestros hijos Es muy que difícil, realmente, ¿no?, esto es simple entretenimiento y no tiene que ser un ejemplo a seguir? Primero que nada, estar enfrente del salón de clase todos los días. No se puede descuidar uno solo, me parece. Esto se lo dices a quienes ejercen a los que la ejercen la profesión. educación, exactamente. Bueno, y desde casa también. Exactamente, porque una persona viene, imparte su materia y feliz Navidad, adiós, me voy. Tiene que empezar a esta idea de inculcar valores que puedan ser socialmente aceptados. Pero bien lo decía Kim, esto tiene que empezar desde casa. Porque Sí, ¿cómo puedo yo ser una persona de bien si lo único que veo en casa es esto? Exactamente. Y no me están diciendo realmente Y tu cuál es mamá el solo camino habla que de debo eso. de tomar. Pero en mi caso yo les decía, no me use esas palabras, por favor. Yo le estoy hablando de usted. Por favor, dígame de usted. Pero ya lo decían, a ver, los niños ya vienen prácticamente preparados, ya no quieren entender, Sí. ya no escuchan. Pero eso es lo que Los quería dar a entender adolescentes. con esto de verlos todos los días. O sea, Hoy, ¿sí crees hoy que lo obligas a que te hable de usted, nada más por el simple formulismo. O sea, ¿sí nada crees más. que retomando esa Sí. educación de antes... No tanto de antes, eso te comportas se vería como uno militar. como viejito, ¿no? Y de plano no. Lo que quiero decir es que te enseño a que a las personas mayores les hables de usted. Cuando él te dé la confianza, háblale de tú. Hijo, pero más allá de eso, yo creo que hacen falta muchas más cosas. No solo eso, evidentemente, yo estoy dando pero ahí solo un empiezas ejemplo, con ¿no? cuestiones de Exactamente. autoridad, digamos, es como un pasito, ¿no? Exacto. Para Pero que a el lo que muchacho voy te vea es- como figura de autoridad, porque a lo mejor en casa no la tiene. Pero es difícil. No, de que es difícil. Y eso es meterse en 1000 problemas, pero claro que se puede. Ah, no, de que se puede, se puede. Sí, Pero sí, yo optaría, por ejemplo, no sé, igual y tiene que venir desde el gobierno, por ejemplo. Sí, ¿Por qué pero- quitar una clase como la de ética? Exacto. Si no les Entre estás otras cosas. enseñando ética en tu casa,
Sí. Si en la escuela ya tampoco se les puede enseñar ética porque la clase ya no existe. Pero era muy mala. La verdad, eran unos valores muy extraños, que era como una mezcla con civismo. Pero ¿sabes qué? Sí, Sí, te voy a eso decir también, ¿no? que difícilmente uno no se acuerda de lo que aprendió en esa clase, por muy mala que hubiera sido, Kim. Porque creo que sí había valores, sí había una cimentación de todos estos buenos principios que hoy ya no los tenemos. Yo lo que hacía mucho en mis clases es que si ustedes ven cosas de narcotraficantes o oyen esas músicas, yo no me meto en su gusto. Pero eso sí, en mi clase no vengan a hablar de eso. Hay lugares para hablar de eso. Era muy enfático en este sentido. Y esto, poco a poco ellos empezaron a entender de que hay ciertos temas que no se discuten con ciertas personas. Porque ellos lo conciben que no es de buen sistema social. Se puede. Me hace se muy puede. complicado. Yo No, creo no, que de que antes lo a es. un niño le dabas 2 manazos y Y aprendía, con eso y aprendía. hoy lo llevas al Derechos humanos terapeuta y están el detrás. terapeuta te acaba diciendo a ti que tú le hiciste daño al niño. Sí, sí, sí. O sea, Quieren una síntesis de la educación hoy en día en primaria, es muy simple. Todos tienen la culpa, menos el niño. No, y los papás los destruyeron. Hace Todos tienen la 30 culpa. años, por más viejitos que sonamos, tus papás podían hacer lo que sea y era tu trabajo Sí, salir exactamente. adelante. Exactamente. Hoy el niño a los 8 años ya es víctima porque si tuvo papás divorciados, Sí, porque sí, si sí, papi sí. me ve mal, porque si mi mamá no está o trabaja todo el día, si está en la casa todo el día, mal. Si trabaja todo el día, mal. Entonces los niños acaban siendo como Sí, sí, sí. muy víctimas y muy Exactamente. empoderados desde pequeños. Exactamente. Sí, sí, sí. Estas caricaturas que sacan ahora de los memes, en donde antes los padres van y le reclaman al niño, ¿por qué sacaste esas notas? Ahora el meme es divertido porque los padres van con el maestro y le gritan, ¿por qué mi hijo sacó estas notas? Sí, es O sea, el increíble. muchacho es el que debería ser el motor de todo esto, pero no, ya se dejó. Ahora el discurso es, todos tienen la culpa, menos el niño. Todos, Y si el las niño aplicaciones, las repite telenovelas. estas palabras, exactamente, estos conceptos, y tiene como ídolos narcotraficantes, nosotros somos los culpables. Sí, sí lo Sí, somos. pero es que su mamá Sí está lo enamorada de ese narcotraficante en las noches cuando ve la novela. Sí, sí, es cierto. ¿Qué Es podemos cierto. esperar, no? Tendría que haber una Labor de profundización mucho mayor en relación a la sociología de todo este tipo de, tanto de arte como de plataformas digitales que hoy nos dan el acceso a estas narcoseries, a los narcocorridos y demás. Las películas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista inteligente, desde un punto de vista sociológico, y en lugar de querer aspirar a ello lo estudiamos, Sí, sí, sí. creo que ese es un punto de partida completamente diferente. Y lo miramos a histórico, o sea, como no como un resultado de un proceso histórico que se está formando. O sea, creemos que vivimos en islas. Es esta época la que estamos viviendo en este momento y ya. Así es, y no luego podemos, viene otra, y luego viene otra. y no hay podemos una tapar la relación. realidad. Exactamente. Mismo lo decía Botero y lo comentábamos al inicio. No se puede tapar la realidad con un dedo. En otras palabras, él decía, a ver, yo defiendo mi arte porque lo único que yo estoy queriendo dejar es una huella para que los demás sean testigos de la irracionalidad de sociedad que hoy vivimos. Exactamente. Sí, entonces, si se elevaría desde ese sentido, si se ve desde una manera más inteligente y poco más productiva, sí podemos generar un cambio. Sí, porque, no sé, es difícil empezar un cambio con un adolescente cuando ya tiene toda una ideología de lo que esto representa para él. Sí, sí, sí. Mira el caso, por ejemplo, de un artista plástico que se llama Ricardo Delgado en Tamaulipas. Él miró su sociedad, la vio cómo se estaba desgarrando por el narcotráfico y empezó a decir, bueno, yo voy a contar lo que veo. Y empezó a hacer arte gráfico. Y ese arte gráfico es ya ahora muy visitado y muy visto, en el sentido de que yo no pretendo decirles que esto es lo correcto o es lo incorrecto. Yo lo que pretendo es decir, así es el mundo y ni modo. Cuando quiso hacer él una exposición en el Museo de Arte de Tamaulipas, varias de sus obras fueron vetadas. ¿Por? Porque no se ajustaban a los límites de lo que significa la definición de arte. Pero es allá a dónde vamos, la libertad de expresión, ¿dónde queda? Exactamente. Estamos hablando que no puedes limitar a la gente con lo que quiere expresar. Exactamente. Claro, uno se tiene que poner los propios límites, pero también hacia dónde vamos como sociedad si lo único que hacemos es restringir. Sí, sí, sí. Y mira el caso de otro muchacho, se hace llamar Guachabato, que es de Sinaloa. Él dice que en su familia sí creían en este santo de los narcotraficantes, Malverde, y que él le pidió algo a Malverde porque él sí se sentía muy enfermo.
le prometió como ofrenda $2,500. Pero cuando sanó, dijo, no, yo no voy a ir a la iglesia a dárselos a la iglesia. Yo voy a hacer, este dinero lo voy a invertir en carteles con la figura de $1, y en vez de George Washington como $1, era la figura de Malverde. Imagínate. Y lo fue a publicar en varias partes del mundo. Imagínate. Y eso para él es una manera de decir, no escondamos la realidad, existe, aquí está, véanla. ¿Y entonces no es un problema social? Sí, completo. El arte también tiene que denunciar los problemas sociales. Kim, estás muy calladita. Pensándolo. Pensando en estos lindos jóvenes. Nos ibas a contar del Infierno antes de la pausa. Esta película que fue tan buena y que es tan diferente a esta idolatría. Sí. Luis Estrada tiene como propósito en esta película hacer una explicación de qué es el fenómeno del narcotráfico. Y en ella, muy bien lograda, su actor Cosío se llama, que hace el papel del cochiloco. Él cuenta que cada vez que va a un restaurante no falta quien se le acerque y lo salude y le dé un abrazo, pues porque hizo muy bien su trabajo. Pero también llegó a contar que ciertas gentes, específicamente narcotraficantes, se le acercaron para decirle que qué bien había representado su papel. O sea, lo que hace la película del Infierno es reflejar muy bien una realidad que está sucediendo. Y que él, por más que buscó opciones para vivir decentemente, al final no pudo. Sí, no. Esta película por sí misma, en el sentido puramente histórico, teórico de los que nos dedicamos a historia, es muy valiosa porque sí refleja una sociedad completamente despedazada por la presencia del narcotráfico. Entre ellos mismos los propios actores los personajes de la película se dicen, nosotros estamos metidos aquí pues porque aquí no hay otra cosa que hacer. O nos dedicamos a narcos o nos morimos de hambre. Claro. A ver, tú eres historiador, Juan. Sí. Estamos hablando del retrato de la revolución al retrato de la violencia y el crimen organizado, sí. Y hemos puesto sobre la mesa las diferentes tesituras que hoy tenemos, etapas, ¿no? Las diferentes etapas, exactamente, que hemos vivido en cuanto a la narco, a la violencia se refiere. El activismo, cómo promover que esto sea parte de únicamente el entretenimiento y no vaya más allá de ello y no sea como parte de la educación que hay que inculcar a las nuevas generaciones para que ellos crean en eso y quieran hacer eso. ¿Cómo puedes concluir pues tu participación en este espacio? ¿Cómo puedes concluir desde tu punto vivencial como historiador lo que hoy estamos viviendo, lo que ya vivimos y lo que se avecina para nosotros? Bueno, sí tenemos un problema grande porque si hubo o no complacencia de las autoridades para el narcotráfico o no, es otra discusión. El hecho es de que existe y que se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás. Se les ha permitido que crezca. Y con ello, con la influencia del dinero, viene una gran cantidad de elementos. Personas que son capaces, narcotraficantes que son capaces de entrar a una plaza pública, a un centro comercial, cierran toda la plaza y donde el narcotraficante solito se pone a decidir qué objeto quiere comprar, porque ya no hay nadie, ya sus sicarios están alrededor de la plaza evitando que ellos entren. Qué salvajes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que yo creo que sigue de aquí en adelante es una labor hormiga. Todos y cada uno tenemos una solución. Porque si otra vez estamos esperando una decisión divina o una decisión gubernamental, no va a llegar. No va a llegar. Juan, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias, Juan Muchas Jiménez, gracias. historiador. Claudia Bollinedo, gracias. Gracias. Quédense en Titulares de la Tarde.